que vos lo ves también en la pantalla. Adelante. Bueno, están subidos en el campus en la parte de novedades. A ver, ya les digo cómo se llama exactamente. Campus. Novedades es el primer foro, digamos. Programas para primer parcial son dos. Uno para bisección y uno para Newton-Raphson. Porque, bueno, básicamente para encontrar raíces de funciones van a tener que usar uno o el otro. Y eso, bueno, va a estar en función de lo que les pida. Probablemente en el parcial tengan un problema de cada uno. En el parcial piloto probablemente haya uno solo. Pero bueno, vamos a ver cómo funcionan estos programitas. La semana pasada habíamos visto algo, pero fue cambiando un poco. Bueno, le empiezo por bisección. Son 5 archivos que ustedes tienen que modificar nada más el que se llama función bisección. Que se llama función es el que donde van a meter la función que esta sería la gracia del parcial básicamente. O sea, el parcial va a tener un enunciado que ustedes van a tener que interpretar y a partir de lo que interpreten van a tener que encontrar cuál es la función de la que están buscando la raíz. O sea, como el método, el tema es bisección, ustedes saben que la idea del ejercicio va a ser aplicar el método y encontrar una raíz. La pregunta es, bueno, ¿qué raíz? Y ese es el ejercicio, digamos, que van a tener que hacer en el parcial, encontrar cuál es esa función a la que le tienen que buscar la raíz. Que tampoco es que va a ser una cosa muy misteriosa. Va a ser, el enunciado la va a tener, la función básicamente, o sea, no es que van a tener que deducirla demasiado, pero alguna vuelta de rosca le van a tener que dar. Y ahí está, digamos, donde van a tener que hacer el ejercicio ustedes. Ahora, como ejemplo, bueno, el que subí tiene uno de la guía, porque que ahora ya lo vamos a ver, pero bueno, digamos, esto es lo que ustedes van a modificar en el parcial. Ustedes tienen un archivo que se llama función bisección, que es i igual a función bisección de x, y ustedes acá van a tener que meter la función que les corresponda, según el enunciado. Después, lo otro que van a tener que modificar son los parámetros. Y esto es lo que cambia un poco del que habíamos visto antes. Antes los parámetros se metían en un archivo de entrada, ahora se meten directo en el programa. Ustedes tienen un programa que se llama principal bisección, que es donde van a ingresar los parámetros y es el que van a ejecutar y este es el que llama las distintas funciones y el que genera el archivo de salida. Entonces, bueno, empieza el programa, limpia todas las variables, limpia la pantalla y entre estas dos líneas de comentario están todos los parámetros que tienen que ingresar. El primer parámetro es el tipo de error a limitar. Esto hace referencia a que ustedes pueden querer limitar el error absoluto o el relativo. Y eso está en función de cómo está expresado el enunciado. Ahora vamos a ver un ejemplo. Pero por ejemplo, les podría decir que quiere que le den el resultado con 3 cifras significativas. Entonces, si les habla de cifras significativas, ustedes saben que las cifras significativas están asociadas al error relativo. ¿Se acuerdan? La tolerancia era igual a 5 por 10 a la menos t, donde t era la cantidad de cifras significativas. Entonces acá lo que pondrían es, en vez de 1, 2. Y si les dice que quiere 4 decimales significativos, bueno, entonces lo que ustedes tienen es que tienen que entregar un resultado con decimales significativos, entonces tienen que limitar el error absoluto, porque los decimales están asociados al error absoluto. ¿Se acuerdan que la tolerancia era 0,5 por 10 a la menos d, donde d eran los decimales? Entonces ponen 1. En función de esto, básicamente, del tipo de error que quieren limitar, ustedes tienen que calcular la precisión que necesitan. Por ejemplo, si les dice que quiere, vamos a seguir este ejemplo. Si es el 1 es porque están buscando una cantidad de decimales. Entonces, si les dice que quiere 4 decimales, ustedes saben que la fórmula es 0,5 por 10 a la menos 4, que es la cantidad de decimales. Si les dice que quiere 5 cifras, ustedes saben que es acá es 2,
Esto no es 0,5, es 5 y 5 cifras. ¿Está bien? O sea, esto lo van a tener que calcular ustedes y esto lo van a tener que elegir ustedes a partir del enunciado. Después los últimos dos parámetros que tienen que poner es el intervalo de búsqueda de la raíz. Y listo, después ya no tienen que tocar más nada. Esto lo que hace es, dice, bueno, voy a abrir un archivo que lo voy a abrir en modo escritura, wdWrite, y lo voy a llamar salida bisección, o sea, es el archivo donde voy a guardar toda la salida, que es básicamente la tabla. Entonces llama la función bisección, que recibe como parámetro este archivo, porque es donde va a escribir. Llama a la función bisección, que es esta que ya llenaron. Le pasa como parámetros el límite inferior, el límite superior, la tolerancia y el tipo de error. Y después cierra el archivo y listo. Entonces, esto voy a ver cómo está. Bueno, entonces esa función a la que llama es la función bisección. No, perdón, es bisección. Bisección es el que habíamos visto ya la semana pasada y el que habíamos visto hace bastante, que creo que lo vimos con Uri. No sé si se acuerdan, en algún momento este archivo lo habíamos modificado y habíamos puesto que calcule la cantidad de pasos de bisección que se necesitaban a partir de la fórmula que habíamos visto. ¿Se acuerdan que uno sabía que en cada paso el error absoluto se dividía a la mitad? Porque justamente lo que uno hace, o sea, la cota en realidad del error absoluto se iba dividiendo a la mitad. Porque uno lo que hace es ir checando la mitad del intervalo y entonces lo que hace es acotar el error absoluto. Entonces, a partir de eso, para el error absoluto, habíamos calculado la cantidad de pasos que necesitábamos con esa función que tenía el logaritmo de la longitud inicial de intervalo sobre la tolerancia y todo eso sobre el logaritmo de 2 menos 1, todo eso. Bueno, eso ya no se usa más porque eso era para cuando uno tenía la tolerancia respecto al error absoluto. Ahora, como agregamos este parámetro del tipo de error a limitar, puede ser que les demos el absoluto o el relativo. Y entonces ya no habría una función para calcular cuántos pasos hay que dar. Lo que hay es la condición de siempre. Hasta que mientras el error sea mayor a la tolerancia, bueno, que siga iterando. O sea, ya no hay un ciclo for, ahora hay un ciclo while. Porque ya no sabemos cuántos pasos hay que dar. Y esto se complementa porque hasta acá sería lo mismo, digamos. Si el error lo calculó de la misma forma, bueno, es lo mismo. Y agrego una condición, entonces es menos eficiente. Pero la diferencia viene acá, que uno se fija si el tipo de error a limitar, que es este parámetro, es 1, quiere decir que estoy limitando el error absoluto. Bueno, entonces si es 1, el error es el error absoluto, que ahora vemos cómo lo calculamos. Si no, quiere decir que el tipo de error a limitar es 2, es decir, volvemos acá, que es el relativo, entonces el error es el error relativo aproximado. Entonces cuando vuelvo al ciclo, el error que comparo está en función de este parámetro. Puede ser el absoluto o el relativo. Y eso lo vuelve más versátil a este programita. Ya no es siempre del absoluto como era antes con el ciclo for. Y después adentro lo que hace es lo mismo de antes. El error absoluto aproximado es el valor absoluto de la diferencia de los límites sobre 2, o sea, la mitad del intervalo en valor absoluto. Con eso calcula los decimales significativos asegurados, llamando a la función decimales significativos, que lo que hace es esto. Es redondear para abajo el valor de la fórmula, que es el logaritmo en base 10 del error absoluto sobre 0,5, que esto sale de despejar eso que ya habíamos visto, que la tolerancia es 0,5 por 10 a la menos la cantidad de decimales significativos. Y lo mismo hay para cifras significativas con la fórmula que corresponde. Y con el error que corresponde. Entonces, bueno, busca el valor medio del intervalo, que es el promedio del límite superior y el inferior. Con eso calcula el error relativo aproximado, que es el error absoluto sobre el valor exacto, entre comillas, o sea, el valor que se toma como exacto, que es el medio. Con eso calcula las cifras significativas que están asociadas al error relativo. Después imprime en el archivo. Fíjense que imprime con este formato.
Ustedes lo pueden cambiar si no les gusta. Este formato es en notación científica. Pero bueno, eso lo pueden cambiar. Después incrementa la cantidad de pasos. Acá verificaba de qué lado quedaba la raíz, ¿se acuerdan? Lo que hacía era multiplicar el valor, el A, digamos, por el B, que es el medio, y si eso es menor a 0, quiere decir que está entre A y medio. Si eso es mayor, quiere decir que está entre el medio y el B. Y bueno, con eso elige quién va a ser el límite superior o el inferior. Y después lo que ya vimos. Si el error a limitar es el absoluto, le asigna error el absoluto, y si no, le asigna el relativo. Entonces, si ahora ejecutamos este programa, bueno, vamos a ver, ¿quedó alguna duda hasta acá? Si no, bueno, vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo de la guía. Nos dice el punto 1, que era el único de bisección que había. Usando el método de la bisección, determine las 4 primeras aproximaciones a la raíz de las siguientes funciones f de x. En el curso anterior hicimos este y por eso en el que bajaron del campus les quedó esta función. Vamos a hacer otra ahora. Vamos a hacer, qué sé yo, x al cuadrado menos 10x más 23. Entonces vienen a función bisección y donde tienen la función la cambian. Ahora es x al cuadrado menos 10x más 23. Más 23. Está bien. Y en el intervalo entre 6 y 6,8. Entonces, bueno, esto no se olviden de guardar cada vez que cambian un archivo, si no, les van a quedar los... Yo les recomendaría que el archivo de salida lo saquen, total, lo genera. Y guarden después de cambiar cada cosa. Y vienen a principal y cambian los parámetros. Les dice que es entre 6 y 6,8 y les dice las primeras 4 aproximaciones. Ustedes podrían calcular cuánta precisión necesitan para tener las 4 aproximaciones. Pero si no quieren calcular, ponen un número muy bajo y les va a dar más de 4 y listo. Y si no, lo que pueden hacer, en el paso 2 nos daba la precisión que quería. Nos decía cuántas bisecciones son necesarias para asegurar que la aproximación tenga una precisión de 5 por 10 a la menos 9. Y esto era del error absoluto. Así que bueno, vamos a poner los parámetros. Entre 6 y 6,8. Si hay dudas, vayan avisando. Así las vamos viendo. Nos decía que querían del error absoluto, así que este es 1. Y una tolerancia de, si es el error absoluto, estos son, a ver, una tolerancia de cuánto, de 5 por 10 a la menos 9. Entonces, bueno, lo ejecuto y me genera de nuevo el archivo de salida que lo había borrado. Lo abro y entonces la pregunta, por ejemplo, era, bueno, en primer lugar, ¿cuál es la raíz? Entonces, en la cuarta iteración. Entonces van al paso, a la cuarta iteración, que no es el paso 4, y nos dice que la raíz sería 6,45. ¿Está bien? Y después pregunta cuántos pasos son necesarios para llegar a la precisión que nos pide. Bueno, 27 pasos. En realidad esto no es la cantidad de pasos, sino en qué paso se cumple. Y eso es importante que le presten atención. Nosotros cuando les preguntemos en el parcial, les vamos a decir en qué paso se cumple la precisión solicitada. No cuántos pasos son necesarios. En qué paso se cumple. Y acuérdense que por convención empezamos en el paso 0. También porque si uno los cuenta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ven, siempre van uno encima porque el paso 0 es el primer paso. Entonces uno diría, bueno, hacen falta 28 pasos. Pero no. Cuando les preguntemos, nos vamos a preguntar en qué paso se cumple la tolerancia indicada. Y ustedes tienen que decir en el paso 27.
Una consulta. Entonces, en la guía no debería decir 28 si pregunta cuántos pasos son necesarios y se arranca del 0, digo Sí, como respuesta. Sí, la guía está vieja, ¿no? sí, esto va, por eso les digo que vamos a aclararlo mejor en el parcial, no vamos a poner cuántas, porque esto da lugar a confusión, porque si uno los cuenta de cuántas, serían 28. Vamos a Perfecto. ponerles para que quede claro que es en qué paso se cumple, y acuérdense que por convención, o sea, ustedes no tienen que usar este programa, pueden usar lo que quieran o hacerlo a mano, pero acuérdense eso sí, de que la convención es empezar en 0, porque si lo hicieran a mano y lo corrigiéramos como era antes, veríamos en qué paso empezaron y listo. O sea, no está mal que empiecen en el 1 si quieren. Pero como esto lo va a corregir automático la máquina para que no haya errores, nos vamos a poner de acuerdo todos en usar esa convención, para que después no haya diferencias. Después fíjense que, bueno, acá, por ejemplo, esto sí puede pasar. Igual vamos a revisarlo primero para que no pase, ¿no? O sea, no les vamos a pedir tanta precisión que no se vea con el programa, pero podría pasar. O sea, ustedes acá lo que tienen es que el programa imprime una cantidad fija de números. ¿Por qué? Porque yo cuando lo tuve que formatear, en bisección le puse que imprima, bueno, 18 y en expresión científica. Pero uno viene acá y ve que las cifras significativas son 2. Entonces esto te imprime 18 números. Pero las cifras significativas son 2, el 3 y el 0. Lo que viene después nadie sabe. Entonces, si uno les pide que le den 2 cifras significativas, ustedes tienen que dar 2, no todas las que dé el programa. Dos redondeadas, ¿no? Claro. O sea, Perdón, pero de dos cifras redondeado el valor medio, no el valor de la aproximación. ¿Y a qué te referís, Juan Pablo, con el error? así, o sea que pongan 2 cifras, que no pongan todo el número que sale acá, porque el número que sale acá es arbitrario la cantidad de cifras que da. O sea, yo puse 18 y podría haber puesto 100 o 1000, pero, No, pero se le puede decir, cuánto es el error, así como está ahí, ¿no es cierto? ¿Qué formato usaste? Eh, científico, exponencial, y bueno, en ese formato, con todas las cifras que sale. sí. No importa, o sea, si tiene 3 cifras, no deberían cortar el número en 3 para no dar todo esto No, que... no, no, pero las tres cifras no son para el error. Las tres cifras son para el valor que estás calculando. Sí, bueno, pero por eso digo, cuando pidamos el valor que calculamos, que lo impriman con las cifras que tiene, Sí, y si no vamos a decir, que no den todo el número, que si den... no, a ver, para que quede claro, un resultado indique el error relativo con dos, en notación científica, con dos decimales. A ver si se dan cuenta. O sea, error relativo en notación científica con dos decimales. Por ejemplo, el del, vamos uno de arriba, el del paso 1. Sí. ¿Cuánto sería con dos decimales? Sería 3,03, porque cuando lo redondeas a dos decimales, te queda 3,03 por 10 a la menos 2. Ahora yo digo, ponga como respuesta el error relativo en el paso 2 en notación científica con dos decimales. ¿Cuánto da? Es relativo. Sí, con dos decimales. 1,54. Perfecto, por 10 a la menos 2. Acuérdense del exponencial, ¿no? Por ahí le pedimos la mantisa y el exponente por separado, por si el programa, para que no haya problema con la corrección del programa. Entienden, ¿no es cierto?, lo que es la mantisa y el exponente. Eso. Si yo les digo, pongan en una cajita, escriban la mantisa, y en la cajita de al lado pongan el exponente con números enteros, que van a poner en la cajita del exponente, ponen 2, y en la cajita de la mantisa ponen 1,54. ¿Se entiende? Sí. Ya. Bueno, o sea, vamos a hacerlo lo más claro posible, pero presten atención a lo que les pidamos. O sea, no. Sí, por ahí, Perdón, ¿habría,
¿Habría que colocar 2 o menos 2 ¿En qué menos 2? ¿En en qué el cosa? exponente, digo? En este caso. Sí, menos 2, perdón. Pero todas esas cosas el lunes, antes del parcial, las aclaramos y que estén y van a estar en el enunciado. O sea, que no haya lugar que digamos, me anularon el ejercicio porque puse 2 en vez de menos 2. O sea, bueno, si ponen 2 en vez de menos 2 y está claro que se les dice que pongan el signo, va a dar error, ¿no es cierto? Sí, bueno, Acuérdense que corrige la máquina. Obviamente, nosotros podemos revisar, pero la corrección principal la va a hacer el sistema. claro, o sea, para que no haya que revisar tanto, tenganlo en cuenta. Y ponen 2 en vez de menos 2. Sí, no vamos a revisar los resultados uno por uno. Pero es importante el resultado, porque el resultado va a depender de cómo ustedes interpreten el ejercicio. Y la única forma que tenemos de saber cómo interpretaron el ejercicio es a través de los resultados. Entonces, si el resultado es el correcto, quiere decir que ustedes interpretaron bien el ejercicio y entienden lo que están resolviendo. O sea, la corrección va por ese lado. Adelante, Juan Pablo. O sea, ya no podemos hacer como antes cuando era escrito, que podíamos mirar y ver a ver qué habían querido poner. Ahora hay que ponerlo bien. Y bueno, si después hay algún problema, si hay algún problema en este de prueba, no pasa nada igual, porque ni nota tiene. Pero si hay que revisar, bueno, se revisa. La opción va a estar, O sea, pero hay que evitarla. se equivocaron un signo en la función cuando la programaba el programa y va a estar todo mal. Pero es a ver, desde el punto de vista de ingeniería, esos errores no son tolerables. O sea, este, ¿cómo les puedo explicar? Si hay una parte en la que tienen que ser cuidadosos, es en esa, porque en el resto lo va a hacer la computadora sola. Entonces, la parte de interpretación del problema y cómo cargar el programa es una de las capacidades que se espera con la que ustedes salgan de esta materia. O sea, que esa interpretación la tienen que hacer de manera correcta. Adelante. Bueno, igual todo esto se lo vamos a dejar claro en el enunciado, cosa de que no haya dudas. Y bueno, y eso sería bisección. Cierro y abro el otro. Después tienen el Después, Juan Pablo, hablarle un poquito de la contaminación, como no me acuerdo bien que habías dicho en el otro curso. Sí, en este lo vemos. Es el ejemplo de este. Sí, ahora lo vemos. Bueno, Newton-Raphson es más o menos lo mismo. En vez de 5 archivos tienen 6 porque acuérdense que uno de los parámetros de Newton-Raphson es la derivada. Entonces ya no tienen solo la función, sino que tienen que encontrar una derivada de esa función. ¿Está bien? Y de nuevo, el parcial va a consistir básicamente en encontrar esto. O sea, el gran punto del parcial es encontrar esto. Ahí tengo otra aclaración también. O sea, tienen que calcular la derivada. En el trabajo práctico la derivada era muy compleja y se calculó por la regla de la cadena. Si la función que tienen es muy compleja, les va a convenir usar la regla de la cadena. Obviamente, la función va a ser dato, pero no la derivada. Y la función la van a tener que deducir ustedes como en el ejercicio de la concentración. O sea, puede ser dada directamente o indirectamente. Y la derivada hay que calcularla y la tienen que calcular de manera de que sea lo menos susceptible a errores. O sea, no a errores numéricos, a que ustedes se equivoquen al calcular la derivada. La forma más simple que hay de estar seguro de que uno está haciendo bien las derivadas o que con menos error es por la regla de la cadena. O sea, si una derivada se torna muy compleja, hay que usar la regla de la cadena. ¿Qué significa? Que no va a ser una expresión tan simple como esta. Por ahí tienen que definir una variable, tienen que programar, tienen que acordarse de todo lo de Octave, programación, en fin. Tengan presente que esto no es mecánico como era antes, o sea, te doy la formulita y la aprendes como un robot y después la repetís. No,
va a haber que pensar. Adelante, adelante. Bueno, perdón. Entonces, los parámetros ahora es lo mismo de antes, tipo de error a limitar. Este sigue siendo el mismo de antes, puede ser absoluto o relativo según lo que se les pida. Se les puede dar directamente una tolerancia o se les puede pedir una cantidad de cifras o de decimales y en función de eso ustedes tienen que determinar si es absoluto o relativo el error que quieren limitar. Y además se les va a dar, y además con eso tienen que calcular la tolerancia. Hasta acá es igual que Newton-Raphson, que bisección. Lo que cambia es el parámetro. Bisección era un método cerrado, entonces tenía un intervalo. Newton-Raphson es un método abierto, entonces lo que tiene es una aproximación inicial que es el x0. ¿Está bien? Y bueno, lo van a tener que o elegir o No, elegir. se los daremos. No, elegir no, porque si no, después no se puede corregir. Hay que Claro, se lo vamos a dar. sí, se los vamos a tener que dar. Bueno, y después lo mismo. Abre un archivo de escritura, llama a la función, le pasa los parámetros y cierra el archivo y listo, le sale. Voy a borrarlo para que vean que se genera solo. Y después Newton-Raphson. Faltó la tolerancia, ¿no? No, los borré ahora para hacer el ejercicio. Uh-huh. Ahora vamos a ver el ejemplo. También borré la función y la derivada. Okay. Bueno. Y Newton-Raphson es el mismo del parcial, lo que cambia es de nuevo esto. Ahora, en el parcial habíamos asumido que la tolerancia era respecto al error absoluto. En el parcial no. En el trabajo práctico habíamos asumido que la tolerancia era respecto al error absoluto. Y ahora este es un parámetro que se agregó, entonces el error lo ponemos en función. Si es el absoluto, es el absoluto. Si es el relativo, es el relativo. Y después la tolerancia, entonces la comparamos con el error que corresponde. Acá. Mientras el error sea mayor a la tolerancia, pero ¿qué error? Bueno, el error que corresponde. Según el parámetro. Entonces, y después es todo lo mismo lo que ya vimos. O sea, habíamos sacado esto porque esta función ya no retorna nada, es una función vacía. Lo que hace esta función es escribir un archivo de salida. No tiene retorno. Así que bueno, esta no cambió mucho. El X siguiente es la aproximación de Newton-Raphson, que es el X actual menos la función sobre la derivada. El error absoluto es el valor absoluto del X0 menos el siguiente y así. Esto no cambió de lo que ya tenían. Y de nuevo lo imprimimos con un formato dado. Que pueden llegar a tener que cambiarlo o no. O puede no convenirles o convenirles, dependerá. Por ahí no lo quieren ver en una expresión científica, entonces vienen acá y cambian la E y le ponen una F o lo que sea. Bueno, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a hacer este que está bueno. La concentración C de una bacteria, sí, está bien, es el 4 de la guía. La guía de 3, de ecuaciones no lineales. Nos dice que la ecuación C de una bacteria contaminante en un lago decrece según la expresión C de T, o sea, C, que es la concentración en función del tiempo, es igual a 80 veces E a la menos 2T más 20 por E a la menos 0,5T, siendo T el tiempo en horas. O sea, T, que es la variable, es un tiempo en horas y C es la concentración. Determinar el tiempo necesario para que la concentración de bacterias se reduzca a 7. O sea, quiero encontrar cuál es el valor de T que tendría que poner en esta función para que el valor de C, que es lo que está acá, sea 7. Y nos dice usar el método de Newton-Raphson con una precisión de menos de un minuto. ¿Está bien? Entonces, acuérdense que ustedes lo que tienen es el método de Newton, que les sirve para encontrar raíces. Y una raíz es el valor de la variable que hace 0 a la función. Y acá lo que tenemos es una función que no está igualada a 0, está igualada a 7. Quiero que la concentración sea 7. Entonces lo que hacen es llevarlo a la forma de que quede una raíz. Entonces dicen, bueno, resto 7 en ambos miembros, entonces 7 menos 7 es 0. Y toda esta función menos 7 es la función f de x a la cual le busco la raíz. El valor de t que haga 0 a esa función es el mismo valor de t que hace 7 a esta, que es lo que yo quiero. ¿Está bien? Entonces la función no es esta, sino esta menos 7.
ahí algo tuvimos que interpretar. En el parcial va a ser un cachito más difícil. No, tampoco mucho, pero un poquito más. Entonces, bueno. Entonces vamos a la función y le decimos, bueno, esto es 80 por e a la menos 2t. Por e a la menos 2t más 20e a la menos 0,5t. Por e a la menos 0,5 por t. Y todo esto dijimos que menos 7. ¿Está bien? ¿Ahí quedó claro eso? Sí, sí. Genial. Bueno, y ahora tenemos que el otro parámetro de Newton-Raphson era la derivada. Entonces hay que derivar esto. Lo pego y borro esto. Pues la derivada de esto es, bueno, 80 es una constante, queda 80 por la derivada de esto. Y esto sería e a la x, la derivada de e a la x es e a la x por la derivada de lo que está dentro, que es la derivada de menos 2t, que es menos 2. Así que sería por menos 2. Y esto 20 es la constante, e a la menos 0,5t queda por la derivada de lo dentro, que es menos 0,5. Y la derivada de la constante es 0. ¿Bien? Menos 7 se va. ¿Está bien? Sí. Bueno. Listo, entonces los dos parámetros estos ya están. Ahora la pregunta es, bueno, ¿qué error quiero limitar? A ver, ¿alguno se da cuenta qué error quiero limitar? Me dice usar el... ¿Cómo? ¿Puede ser absoluto? Sí. Sí, perfecto. Es el absoluto. Porque fíjense que esto tiene una unidad. ¿Está bien? Entonces, t es un valor de tiempo. Entonces, acuérdense que el error absoluto es la diferencia de dos valores de la variable. O sea, la diferencia de dos valores de tiempo es un valor que tiene como unidades de tiempo. En cambio, el error relativo es la diferencia de dos valores de x sobre un valor de x, que es el valor exacto, entre comillas. Y ¿cómo? ¿Es adimensional o porcentual? Claro. Entonces, bueno, este es un error absoluto. Entonces, ven acá no me dijo, también me podría haber dicho quiero 6 decimales significativos, que es más probable que les tomemos algo así. Pero bueno, en este caso no. En este caso sabemos que es el absoluto. Si es el absoluto, 1. Si fuera relativo, 2. ¿Está bien? Los comentarios los van a ir guiando. Pero bueno. ¿Y cuál es la tolerancia? Si nos hubiera dado una cantidad de decimales, la calculábamos, pero no nos dio eso. Nos dijo que es 1 minuto. Pero el tiempo t está en horas. Así que es 1 sobre 60. ¿Está bien? Pasar de minutos a horas. Y bueno, y necesitamos una aproximación inicial y no tenemos, así que inventamos una. 0, 0. Hacer que no converge. Y bueno, acá no imprime nada, la salida es por el archivo de salida. Entonces vienen acá y se fijan y bueno. A ver, y la tolerancia le dijimos que queríamos que sea 1 sobre 60. A ver cuánto es eso. Era la tolerancia del error absoluto y acá tenemos el error absoluto. 1 sobre 60 es 0,01666, 0,017. Y o sea que en notación científica sería 1.66 por 10 a la menos 2. Claro, 1.67 por 10 a la menos 2. Claro. Entonces, ahí no alcanzó, es más grande. Y acá ahí ya es más chiquito. Entonces están dando bien. Y bueno, y si les preguntamos cuántos decimales significativos tiene la respuesta, que es esta. O sea, esta respuesta tiene 4 decimales significativos y 3 cifras significativas. O sea, si les pedimos la respuesta, tienen que meter esta, no esta. ¿Sí? La más
la más exacta que tengan, digamos. Sí, la más nueva, la X, la más 1. También se le puede preguntar, por ejemplo, ¿en qué paso se alcanzaron dos decimales, no, perdón, ¿en qué paso se alcanzaron tres decimales significativos? Pregunta para cualquiera que pueda contestar. Perfecto. Karen contestó en el paso 6, porque ahí se alcanzaron más de 3, se alcanzaron 4. Entonces, la respuesta es correcta, es en el paso 6. Si hubiera preguntado 2 en el paso 5. Si hubiera sido 2 en el paso 5. Tengan en cuenta que a veces que no significa que el valor tenga dos decimales significativos, el valor exacto. Significa que tengo dos decimales con seguridad que voy a tener dos. Puedo tener muchos más, pero dos tengo seguros. Lo mismo que la última cantidad, el XY más 1, tiene 4 decimales significativos, pero posiblemente pueda tener muchos más, ¿no? Bueno, eso es un detalle que importa por ahí más en la práctica, pero lo que sí lo que tienen que hacer, indique el resultado, y el resultado, por ejemplo, va a ser el XY más 1, y si no se les dice nada, ¿cómo lo tienen que redondear al XY más 1? ¿Con cuántos decimales lo van a redondear? ¿Con 4? Con 4. Entonces, ¿cuál sería el valor a responder, a meter en la cajita de la respuesta? 2,3291. Perfecto, ponen eso y le va a dar respuesta correcta. Ahora ponen 2.3290, respuesta incorrecta. Y ya se les baja un punto, ¿entienden? Sean cuidadosos, ¿no? Ya, eso es lo que les quería decir. O sea, que no pongan todas las salidas, sino que pongan la cantidad que es significativa. Pero bueno, ya estaría con esto. Bueno, ya que antes de hacer ya la prueba piloto, vamos a repasar un poco estas cosas, ¿no? O sea, qué es lo que hay que poner en cada cajita de respuesta, o sea, para que ya lo tengan cuidado con eso. Ya en el parcial no, o sea, en el parcial va a haber que responderlo. Bueno, voy a cortar la grabación, o sea, esto lo subimos al canal, ¿no? ¿Te parece, Juan Pablo? Sí, sí.